después de haber vivido la pandemia y de tantas cosas que nos preocupan y tantas cosas que pasan, normalmente la premura, el apuro, el estrés nos ha hecho erosión en nuestras relaciones interpersonales. Nos ha costado mantener ese don de gente, del que hablaban los viejitos, ¿verdad? Usted tiene don de gente, que era don de gente, que usted era amable, que usted era una persona, si es un hombre caballero, si es una mujer una dama, con unas normas de cortesía, con un respeto. Hemos hablado mucho de eso y tal vez hasta en las casas la familia se reúne a veces para hablar de eso. Hace falta tener más respeto los unos por los otros. Y esto lo traigo a colación porque en este domingo del tiempo ordinario, además de la persona de Jesús que nos manifiesta que viene a salvarnos de esta forma, manifestando que es un Dios cercano, que es un Dios de tacto, de gestos, y es lo que manifiesta el evangelista Marcos. También en esta jornada mundial de la oración, el Papa Francisco nos ha dicho, con el mensaje para esta jornada, inspirado en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice el libro del Génesis capítulo 2, versículo 18? No es justo que el hombre esté solo. ¿Pero para qué lo hace el Papa? ¿Por qué se inspira allí? Porque ante la realidad de la enfermedad, muchas veces nuestros enfermos, lamentablemente, además de la enfermedad, se sienten solos. Y muchas veces quienes los cuidan con todo y que lo pueden hacer, pueden manifestar muchas veces la falta de esa cercanía, de esa compasión. Y es lo que está pasando en el Evangelio, y es lo que está pasando en la lectura del día de hoy. Coincide con la jornada, aunque no es la liturgia propia de esta jornada, de la Bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, coincide totalmente con esto. Y por eso hay que aprender a ser gentiles, no solamente porque alguien tenga una necesidad y no tiene que bajarle a otro, no solamente porque uno no tiene que juzgar a nadie o ponerse a mirar cómo está el otro sabiendo que uno no sabe qué es lo que padece, porque cada quien lleva su procesión por dentro. Hay que aprender a ser gentiles porque todos tenemos una realidad. No es porque tengas títulos o no los tengas, tampoco eso hace a la persona más o menos importante. San Pablo dice en la carta a los Filipenses: tengan a los demás como más estimados que ustedes mismos. Es decir, que hagamos un ejercicio desde lo humano para aprender a cultivar el amor de Dios, de tener esa consideración por el otro, ese respeto, sea quien sea de la clase social que sea de la raza que sea. Aprender a ser gentiles, aprender a ser amables, aprender a ser bondadosos, aprender a tener consideración por el otro. Y esto nos lleva después a una cosa más profunda: aprender a escuchar, aprender a estar atento a las necesidades. Fíjense, todo esto que estoy diciendo pareciera que cuando uno lee el Levítico, uno se pinta, bueno, y entonces este Dios que nosotros creemos y dice que seamos gentiles, y dice que seamos cercanos, ¿por qué le mandó eso a Moisés y Aarón? ¿Qué le mandó Dios a Moisés y Aarón y por qué lo hizo?